Doctor Eduardo antes de darle las buenas noches, quiero comentarles que tengan claro, vamos a hacer un modo de sonido lento, ¿no? Para evitarnos tener circunstancias que estén sonando cuando ya estemos con la actividad empezando. Pues, buenas noches a todos. Una vez habiendo hecho esta parte anterior, queremos darle la bienvenida por haber dicho un sí en este momento de este nacimiento de 3 obras que, como es tan poco acostumbrado en nuestra sociedad de la República Dominicana, encontrarnos con un autor que tenga la virtud de dar nombramiento, ¿verdad?, de un libro, un hijo, pero el que nos convoca en esta noche nos brinda la ocasión de tener y degustar 3 magníficas obras que hoy estarán siendo puestas a circular. Antes de nosotros continuar, vamos a saludar a quienes están sentados en nuestra mesa de honor. De izquierda a derecha, vamos a iniciar. El señor Aquiles Julián, presidente de la Asociación Nacional de Escritores de la República Dominicana, Centro P. El señor Reinaldo Disla, quien es un premio en muchísimas ocasiones premiado en esta sociedad por todo lo que tiene que ver con premio nacional en poesía y otras áreas que él maneja. Aquí tenemos también a nuestro querido director, el señor Rafael Peralta Romero, director de esta Biblioteca Nacional Pedro Enríquez. Me permito saltar hacia la querida pasada ministra de Cultura, la señora Carmen Heredia de Guerrero. Y queremos además saludar la presencia en la mesa de honor del doctor Eduardo Gotro de Huy, quien es miembro de la Academia de la Lengua de la República Dominicana, conjuntamente a otros integrantes de la misma mesa de honor. Y obviamente no por no ser lo más importante aquí en la mesa, sino por ser el anfitrión número 1, nuestro anfitrión número 1, que es el autor que esta noche nos convoca a degustar sus obras. Señor, muchas veces premiado, un laureadísimo escritor de nuestra República Dominicana, el señor Efraín Castillo. Señores, Canto a Hiroshima, A espaldas de Jacob y Testosterona Splat, 3 magníficas obras de este autor que esta noche van a ser presentadas de igual modo por 3 personas, como acabamos, que son escritores todos, que van a tomar la palabra para poder llevar a cabo estas obras. Pero antes de nosotros proceder a llamar a estos autores, queremos antes que nada escuchar las palabras de bienvenida de nuestro director de la Biblioteca Nacional, Enríquez.
Buenas noches a todos. De buenas noches y me permito un particular saludo a los integrantes de la mesa de honor encabezada, aunque él no quiera, por don Efraín Castillo, el escritor que esta noche nos ha convocado para este encuentro. Para mí personalmente y para la Biblioteca Nacional es un motivo de grata satisfacción tenerlo a él aquí, tenerlos a ustedes apoyando en esta triple presentación multigénero. 3 obras que cubren 3 de los géneros tradicionales, clásicos. Novela, que no se ponga bravo nadie, pero que es lo máximo en la literatura. Poesía y teatro. Cada uno una expresión, una particularidad para construirse, y que todo tiende a lo mismo. La literatura es una, aunque cada autor tiene una forma de expresarse. Efraín Castillo esta noche demuestra que tiene estas 3 más otras, porque como yo conozco, inicialmente desde que yo conocí a ese escritor, fue como cuentista, con un cuento así como titulado Te lo merecías, Eustacio. Disfruté mucho, ya hace poco, entonces he leído otro cuento. Bueno, yo no soy el presentador de obra, por suerte, es como cuando uno va a la clase y no le toca examen y tiene que explicar clase como hacíamos en el pasado. A mí solamente me toca decirle a ustedes que son todos bienvenidos a la Biblioteca Nacional, que es su biblioteca. Gracias y muchas gracias. Queremos hacer reconocimiento de todo que esta puesta en circulación está siendo auspiciada por el PRI International, representado en esta ocasión por su presidente y todos los integrantes de la directiva y demás miembros integrantes de dicho centro. Igualmente por Isla Negra, desde Puerto Rico, que también está haciendo eco de todo lo que significa este trabajo que estamos realizando en esta noche. Señores, vamos ahora a pasar a escuchar unas breves palabras de bienvenida de una persona que es representante también del Centro PEN. Tenemos a Fari González. Señoras y señores, muy buenas noches. Solo unas breves palabras de bienvenidas en nombre del Centro PEN República Dominicana Internacional, dirigido por el escritor Aquilino Zulián. Para nosotros es una grata ocasión celebrar este evento, apoyar la literatura dominicana y hacerlo desde la institución misma que se ha fundado recientemente para el bienestar y salud de la literatura dominicana. También quiero agradecer en nombre de la institución, ya mencioné, a Efraín Castillo por permitirnos poner a circular estos 3 libros en esta noche. También agradecer a los presentadores de los libros, empezando con Reinaldo Disla, al doctor en medicina, Eduardo Doctor de Win, y por supuesto también me falta a doña Carmen, que está en la Heredia, que está en la mesa del norte con nosotros en esta noche. Son triple los motivos para celebrar, para leer. No siempre, a veces se pone a circular un libro en este país donde la batalla, donde la lucha por la literatura es un gesto épico. Poner 3 pues ya es
algo magnífico. No quisiera terminar estas brevísimas palabras sin antes hacer un anuncio. Soy un servidor público actualmente, me desempeño como director de gestión literaria y quiero motivar e invitar a todos los escritores que están aquí presentes en esta noche, a todo el que haya publicado una obra en el año 2022 o el año 2023, dígase en el género cuento, novela, poesía, teatro, ensayo, literatura infantil, pues tienen hasta el 30 de marzo de este mes para enviar sus obras a concursar. Así que sean todos bienvenidos y disfruten de esta noche, que es de la literatura dominicana de Efraín Castillo. Enseguida queremos llamar también al señor Daniel Torres por la editorial Isabel. Por este ladito aquí, déjame abrir el documento que voy a leer en nombre del señor Carlos Roberto. De todas maneras, voy a asistir al evento cuando lo vi, pero por favor, como representante de la República Dominicana que lo leyera. Bueno, dice así. Buenas noches, buenas noches. Sabía de la gesta literaria de Efraín Castillo, por el testimonio de lectores y críticos, pero no fue hasta que el doctor Eugenio García Cuevas, en un genuino interés, me dijo de la necesidad de dar a conocer la obra de este escritor más allá de las fronteras dominicanas, que decidí ser parte de este esfuerzo de divulgación editorial. Hoy agradezco a Efraín su confianza al poner en nuestras manos 3 obras inéditas, poesía, teatro y novela, para ser incluidas en el catálogo de Isla Negra Editores. Contar con un autor de la profundidad, amplitud y diversidad de Efraín Castillo es un premio y una responsabilidad que como editores caribeños celebramos y honramos. Gracias al autor que hoy nos acompaña, al público que hoy se reúne, a los maestros que hoy nos entregan su lectura, y gracias a Eugenio García y Daniel Torres por ser puentes para la palabra y el abrazo. Gracias a todos. Bueno, y ahora vamos a pasar a dar unos saluditos a algunos de los que se encuentran presentes en esta sala, antes de proceder a dar la palabra a los diferentes presentadores de esta noche. Queremos saludar al señor Ramón Saba, quien es encargado de la gestión cultural de la Biblioteca Nacional de Eventos Públicos. Al señor Pesarón, que es un actor. Hay un artista plástico con los don Federico Coelho, a Cris Julián, quien es la asistente técnica del Centro International, a doña Gladys Almonte, quien es la fundadora del grupo literario Mujeres de Ropa y Tinta, y con ella a las demás integrantes del grupo que se encuentran presentes. Señores, damas y caballeros, ahora sí, saludos a todos y de esta manera vamos a dar ya
este tripletazo de películas. Ustedes recuerdan en algún momento, ustedes se recuerdan de esa canal, no me voy a hacer promoción al nombre, sino al tripletazo de películas, ¿recuerdan? Bueno, pues hoy tenemos un tesoro guardado en un tripletazo de 3 obras en 3 géneros diferentes, como lo son la poesía, el teatro y la novela, a cargo de nuestro querido Efraín Castillo. A seguida vamos a solicitar al doctor Eduardo Otro de Huí para que sea quien nos desglose a su modo de ver las obras que a él la obra que a él le va a tocar tratarnos esta noche, que es El canto a Hiroshima. Adelante, doctor de Huí. Se habla mucho de martes 13, no se habla de miércoles 13, pero presentar 3 obras, miércoles 13, toda evaluación de una obra, una mirada sesgada, imparcial. Cada lector debe hacer su propia lectura. Esta es la mía, Canto de Hiroshima. Desandar es volver a algún punto que una vez partimos. Y este punto no es necesariamente físico. Puede ser tanto un punto en el espacio, a un lugar, como un punto en el tiempo, el pasado. Por lo tanto, al desandar, no necesariamente volvemos a una zona geográfica. También podemos volver de forma abstracta a un punto en el tiempo y la memoria. Así, reencontrarnos con algo o con alguien abandonado en el pretérito puede ser mirarlo con nostalgia y hasta con melancolía. Y es que desandar implica tiempo y distancia. Es en una buena aplicación de una fórmula de la física que no se aprende por estudio, sino que se aprende al vivir la vida misma. Al desandar, nos adentramos en el pasado, pudiéndonos acercar, en palabras del autor, a un alucinante no tiempo. Y entonces vuelven las angustias de la persona, los fantasmas que nos acosan, los conflictos que subyacen en el laberinto de nuestra oscura memoria. Sangran las viejas heridas que llevamos en el alma y también, ¿por qué no?, reviven placeres indelebles y pueden latir el corazón indesbocado. Es consabido por mitos y creencias populares que los humanos desandan en los momentos más críticos de su existencia, cuando ven amenazada su vida, cuando se sienten al final de la escalera, en el último vagón del tren, que quizás parte sin destino. La recién pasada pandemia fue una ocasión en la cual todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos en aislamiento y soledad ante la posibilidad de la muerte, en una histeria colectiva que de una manera u otra compartimos todos. Fue entonces con Efraín Castillo, otra vez, como muchas otras tantas, solo veo fluir desde lo subjetivo, más agolpados, fragmentos de desgracia y felicidad humana, todo transportado para explicar y preguntar una verdad, su verdad, porque creía que esta expansión de toda la vida, y por eso regresa a la poesía. Y para la poesía utiliza probablemente una de las experiencias que lo marcaron de manera indeleble, al igual que a muchos de su generación. Un paseo, ciudad
Hiroshima, 1946, con toda su carga de horror, de dolor y de muerte. Ese suceso demoledor, en el estallido de fuego y en estruendo de luz, causó la muerte atroz a cientos de miles de seres, expandiéndose incontrolables sus monstruosas ondas liberadas hasta sacudir a la humanidad para siempre. Canto Hiroshima brota como tributo, uno más, entre tantos, como memoria contra el olvido, como llamada a despertar la anestesia que inocula el tiempo. Es que a veces se canta por el otro, en forma de espejo, y con el llanto en los ojos también se llora por uno mismo, a nombre del prójimo, y el yo poético contrapuntea con un tú poético inmerso en la tragedia y el dolor de su propia desgracia. Todo sucede gracias a la otredad que subyace en nosotros. Y en el poeta brotan los poemas. Pero más que poemas o cantos, yo identifico en la obra plegarias. Canto Hiroshima está vertebrado por plegarias a distintas voces que parecen apoderarse del autor, ocupando su voz poética para que se ajuste cuentas con el pasado, para que interpele a Dios mismo como al juicio, por haber permitido la desgracia a la vez y a la vez. Estas mismas cosas rodantes plasman los vacíos, las angustias, las incompletudes de un escritor como Efraín Castillo, 1940, que busca coronar su obra de una manera circular, volviendo al punto de su origen, la poesía. Porque desde Confín del Polvo a Hiroshima, a Cantos de Hiroshima, parece cerrarse un ciclo de fructífera creación. 18 de los 25 poemas de la obra los catalogo plegarias. Y uno, el segundo, Matiquete, un poema fantasía, homenaje intratexto que se aleja del predominante error que atraviesa por completo la obra, pero termina como una letanía. Más, como toda letanía, en sus repetitivas peticiones intercesorias son también en esencia cálices. Todos estos poemas y los restantes 6 están forrados en versos blancos, plagados de imágenes, muchos de ellos poemas en espejo, en los que la voz poética se confronta a sí misma, cual si se mirara por dentro, escudriñándose en medio de un discurso lírico cuestionador, divanando secuencialmente como un todo, de principio a fin, uno tras otro poema. Sí, de esa misma manera. Canto Hiroshima es realmente un solo poema de largo aliento, de muy largo aliento. Es un poema zigzagueante, con recovecos y fugas, como el segundo poema ya mencionado, con remansos en su rápida caída, hasta su cierre final esperanzador hacia el futuro. Luego de caminar a plantas desnudas sobre el fuego, el sufrimiento humano y el horror destructivo de la guerra. Un poemario en el que los títulos parecen un subterfugio. En Hiroshima, la excusa de Konami por medio del recuerdo para ajustar cuentas, pasar factura de forma crítica y autocrítica desde la carga interior de quien ha vivido desde lejos tantas guerras, tragedias y horror
a lo largo de toda su vida. Su pase de factura, el poeta interpela a Dios con mayúscula y con minúscula inicial, indistintamente, cual si así lo disminuyera. Y se desgana a sí mismo en un ácido proceso de interrogación continua, a veces, a sí mismo. La obra es un proceso continuo, autotransformador, una búsqueda por medio de la poesía, un viaje con leve tinte espiritual, con un final cuasi luminoso. Canto Hiroshima es un viacrucis personal del yo poético. Y en medio de todo, los recuerdos dolorosos de Hiroshima, de Bagdad, y las constantes menciones al fuego, humos, ataduras, pesadillas, horror, trampa, son las estaciones líricas por el que se alcanzará la declaración salvadora. Subir y bajar, bajar y subir, para ascender al final de la obra, en donde el sujeto lírico llevó la carga personal constantemente de manera directa, fuera como monólogos, plegarias, como diálogos frente a un tú poético, está mudo a veces, como el poema Esta mirada, o a manera de disquisiciones interiores. Por último, Canto Hiroshima, como un todo, es una obra que se hierve desde el recuerdo del autor, a modo de memoria, de recuento de las guerras recién pasadas a la actualidad en evolución. Cuando en Ucrania pasa, la muerte se enseñorea, ensayándose a diario y sin descanso. Es que el hombre es el mismo de siempre. Ese animal que nos hunde en el horror y también nos eleva a lo sublime por medio de la poesía. Muchas gracias. Frente las palabras de presentación, Canto a Hiroshima por nuestro doctor Eduardo Luis. Seguida vamos a llamar al 2 veces Premio Nacional de Literatura Joven y 2 veces Premio Nacional de Teatro, el señor Reinaldo Isla, quien nos va a hablar a espaldas de todos. Buenas noches. Mi hermano Fran y yo, en los años 70, éramos admiradores, o somos todavía admiradores, de Efraín Castillo. Yo recuerdo el lugar exacto donde leí en 2 tardes Currículum, el síndrome de la visa, Eva Eguén también ahí en ese mismo lugar. Y mi hermano siempre estaba preocupado por que las obras de Efraín no se llevaban a escena. Incluso llegó a producir La muñeca de Gisina, un montaje memorable en Casa de Teatro. Yo recuerdo protagonizada por el actor Edison Pichardo, hoy director de cine también Edison. Y hizo un intento también de producir La cosecha, ¿recuerdas, Efraín? Y me puso a mí de director, Frank iba a ser el productor. Entonces, ahí empezamos a ensayar. A mí se me ocurrió que uno de los personajes lo podía hacer Efraín, pero quedé admirado cuando él dijo los primeros diálogos. Tremendo actor que se perdió el teatro dominicano. Digo, todavía está a tiempo, porque mira, Freddy Ginebra empezó casi
llegando a los 80, actuar en películas y regresar al teatro. Pero fue una sorpresa. Íbamos avanzando en los ensayos y tuvimos un choque terrible, porque la obra fue censurada en un gobierno que se suponía democrático. Eso fue algo terrible. Incluso la directora en ese tiempo de Bellas Artes, de apellido Pierret, ella misma estaba muy dolida, lo que me da la intuición de que eso venía de otro lado y no de ella. Y decía ella, esos militares, esos asuntos de los militares, esas palabrotas. Yo no, eso así que va. Pero aprovechando que está Faris Rosario, señores, como una obra 50 años inédita, una obra ganadora de premio en el caso de Manuel Rueda, en el caso mío, en otro caso, que dura 30 y 35 años para verse en el cine. Yo le sugiero a Fari que haga una unión, no sé, con las compañías de teatro oficiales y se establezcan en las bases del premio anual, como le dicen ahora, premio anual de teatro Cristóbal de Llerena, que parte del premio sea la representación de la obra que se podría encargar a una de las compañías oficiales. Te dejo eso en el aire y te lo digo en público para ver tu reacción. ¿Qué pasa? Ah, sí, inventario. Como decía Mateo Morrison, que le dijo a un poeta, tengo un gran libro. Dice, déjame verlo. No, lo tengo aquí en la cabeza. Esta obra se debió a que el personaje malo era sí, decía ella, esos militares. Y también la temática era como los izquierdistas del MPD eran un hecho histórico. Iban a los campos a llevar su tipo de organización y su doctrina a los campesinos. Sí, era una temática capicúa. Como leyendo a Shakespeare. Así como Shakespeare, Efraín Castillo trae un relato lejano proveniente del Génesis y sobre la familia de Jacob. Es una historia conocida por los espectadores, así como los mitos de Orestes o Edipo eran familiares al público griego, así como Sófocles, Efraín Castillo. Entonces, lo importante no era el cuento tan conocido, sino cómo el dramaturgo lo presentaba. En De espaldas a Jacob, la historia sagrada se dramatiza actualizada e irreverente. En la caracterización de los primeros hijos de Jacob, obreros, proletarios, siervos, explotados, en sus conflictos con Raquel expresados con crudeza de pensamiento, palabra y acción, en los colores de la envidia, caleidoscopio psicológico de adolescentes primitivos o salvajes, en los recursos formales del cine mudo, mirada al pasado y a las trampas de legitimación de primogénitos falsos, usurpadores de herencias. Personajes que reflexionan sobre sus acciones, planes o sentimientos. Frases que justifican, dudan, sentencian o examinan el mundo interior de seres explorados más allá de la fábula bíblica. Y en el espejo vigente o eterno, las consecuencias de privilegiar a un hijo sobre los demás. Los 4 temas capitales de la literatura, alguna vez enumerados por Sergio Ramírez, cruzan el argumento del drama efraimiano
el poder, el amor, la locura y la muerte. El poder manifestado en la supremacía de Jacob y Raquel, gobernando los destinos de hijos, esposas, esclavos, vecinos. La potestad de otorgar la primogenitura a José y no a un hermano mayor. Decisión que motoriza el enfrentamiento principal de la pieza. Los privilegios de José hacen que sus hermanos conspiren a espaldas de Jacob y por supuesto de Raquel. Raquel, real villana, maneja los hilos de Jacob como lo hace a veces Lía. Raquel, un personaje memorable, comparable con Lady Macbeth o Madre. El amor aparece el amor aparece en sus innumerables matices, paternal, filial, fraternal. Se resalta en una historia paralela que cataliza las acciones de venganza y crueldad de los primeros hijos de Jacob, asesinando a sus vecinos y a José, aparentemente. El amor profundo de Dina y Sichen, a ella como a Ofelia o a Julieta, la ausencia del amado la impulsará a la tragedia. Ella también, Dina, ofrece el ingrediente temático de la locura, aunque es cierto que otros personajes no están exentos de cierto grado de chifladura. Y la muerte desatada por la envidia, la crueldad y los deseos de venganza o de apropiarse de los bienes ajenos. Los paisajes conflictivos engendran situaciones no carentes de humor, con personajes considerados tradicionalmente parte de la historia sagrada. En la territorialidad o paisaje cultural están definidos los vestuarios, situaciones, cantos, alimentos, el oficio de pastores, relaciones amorosas, agregándose la libertad de actualización o incluso la de convertirse en una historia de cualquier época. El autor, con acotaciones detalladas, deja clara la visión escénica y cinematográfica y los parámetros estéticos deseables. Técnicas muy atractivas son alternar el teatro vivo aquí y ahora con la memoria escenificada como cine. La actualización de los diálogos, voy a decir uno solamente, como este de Raquel. Eres un chulo, Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham. Lo único que te gusta de las mujeres es lo que tienen en medio de las piernas. Los fenómenos naturales, lluvia, truenos, relámpagos, graznidos de aves incorporados a la atmósfera dramática y a los conflictos. La historia que finaliza con el nuevo José, o sea, Benjamín, cierre adecuado para el tema, al prescindir de la parte egipcia del relato bíblico. Lo escrito por José Carvajal en la contraportada de este libro, que hoy empieza a circular, debía ser comprobada por mi propia lectura. Ya leída la obra y más o menos analizada o interpretada, afirmo aquí y ahora que estoy de acuerdo con lo expresado por Carvajal y suscribo cada una de sus afirmaciones sobre A espaldas de Jacob de Efraín Castillo. Gracias. Este trabajo ensayístico que acaba de compartirnos en algo sobre A espaldas de Jacob. Pues de inmediato vamos a llamar
presidente del PEN, Aquiles Julián, quien tendrá a cargo presentarnos testosterona. Muy bien, buenas noches. Voy a empezar por decir que normalmente leer, leer narrativa dominicana es un informe, porque se cree que que la gente debe leerlo con la semana. Y las novelas, los cuentos y todo tienen que ganarse el derecho de ser leído. ¿Qué significa ganarse el derecho de ser leído? Te pongo un ejemplo. Hace como una semana y pico, yo en un día y medio me leí la novela de Miguel Santiago, la última novela, El hijo olvidado, que tiene 500 páginas. Y no era que todo me quedé leyendo. O sea, si estuviera haciendo mi vida normal. Pero la novela fue tan involucrante que lo que le dicen en literatura me enganchó. Me enganchó. Bien, ¿por qué digo esto? Porque esta novela engancha. Y eso es algo que debemos primero buscar como escritores. Como escritor, usted tiene que ganarse el derecho a ser leído. ¿Cómo? Enganchando al lector. Esta novela, la literatura dominicana, califica dentro de lo que es la literatura a nivel mundial, con lo que se llama una literatura indie. Indie le dicen en Estados Unidos al escritor independiente, es decir, al escritor que autopublica. La literatura indie es distinto de la literatura que hacen las editoriales que compran el derecho de publicar y pagan al autor. Aquí a nadie le pagan. O sea, estos 3 libros salieron del bolsillo de Efraín. Ustedes entenderán. Como de los libros que publica cada escritor dominicano, salvo cuando no tiene la dicha, ¿verdad? Ya yo estoy asesorado con Fari sobre eso, que te publique el Banco Central, que el Ministerio de Cultura. Okay. Pero normalmente la gente que autopublica. Y yo le voy a decir algo, eso tiene su parte buena y su parte mala. Una de las cosas buenas es que tú publicas lo que te da la gana. O sea, no tiene que estarte sometiendo a la necedad. Recuerdo un caso de García Márquez, que le publicaron La mala hora en España, y lo hicieron, hubo un editor que se dio la libertad de hacerle correcciones a García Márquez, y García Márquez desconoció esa edición, y cuando se editó por segunda vez en México, en la edición de ERA, García Márquez dijo, esa es la única edición que yo reconozco. Ok. Precisamente porque las editoriales, como te pagan, se toman ciertas atribuciones. Miren, para decirle sobre esta novela, primero es que desen el gustazo de disfrutarla, porque como usted la va a disfrutar, muy poca gente la va a disfrutar. Le voy a decir por qué. Porque esta novela es una metáfora de lo que es la realidad dominicana de los últimos años. Esta novela arranca por los años 20, arranca con la ocupación norteamericana. Pero en esta novela hay 2 personajes. Hay un personaje, un protagonista, que es el teniente Ramírez, el poeta. Hay un personaje en la sombra, planeando en toda la novela. El doctor José Francisco Peña Gómez.
que tiene un capítulo donde él habla. O sea, Efraín le da un capítulo donde Peñarol habla sobre su experiencia de vivir el rechazo por negro, el rechazo por haitiano. Entonces, usted tiene una serie de capas moviéndose, conflictos raciales, conflictos políticos. Usted tiene momentos, porque la novela está estructurada con un estilo que es cubista. Entonces, esta es una novela típicamente cubista, donde el autor permanentemente está moviéndolo en el tiempo y el espacio. Así que usted puede comenzar con 1920 cuando usted está saltando a 1970 y se está devolviendo al 24 y de ahí al 48. O sea, el autor va armando su historia y uno va viendo los conflictos que van explicitando, o sea, conectándose con la historia del país, porque las fechas no están puestas de balde. O sea, 1940, la migración española. 1946, lo que Bernardo Vega llamó el interludio de tolerancia. 1937, el corte, que es uno de los momentos clave de la novela, porque en ese momento el protagonista y la persona que hace su contraparte, o sea, su antagonista, el sargento Caballero, vive una experiencia dentro de la ficción en la Loma del Flaco, donde asesinan a los padres de Peña Gómez y decide el teniente Ravel dejar vivo al niño, dejar vivo al niño y esperar que sea la naturaleza la que lo elimine. Y desencadenan una serie de eventos que conducen al momento cumbre o crítico de la novela, que yo no se lo voy a decir porque se sabe, pero es un momento sumamente interesante y ese momento ocurre en otro año, 1965. Pero la novela no se queda en el 65, llega hasta el 68 porque se trata en todo, al final, de un proceso de catarsis terapéutico que está viviendo el teniente con un psicólogo. El teniente es poeta y que se junta en los 40 con Franklin Miesepulcros y que critican la tiranía, pese a él haber sido militar, haber estado en Jaina, conocer a Trujillo y actuar bajo las órdenes de Trujillo. ¿Por qué esto es importante? Porque un argentino, un venezolano, un español estaría viendo nombres, pero esos nombres no le van a resultar. Pero nosotros sí, porque la ficción de Freire va moviéndose
sobre la historia reciente dominicana e interactuando con ella permanentemente. Así que usted no sabe en qué momento usted está leyendo historia y en qué momento está leyendo ficción. Está muy tremendamente bien lograda. Mantiene la atención, mantiene el interés y al final usted se encuentra con Miguel Alfonso como un personaje. Se encuentra con otro personaje interesante de la novela, que es el mismo Efraín Castillo, así que él se coloca como autor de su obra, como un personaje más de la obra. Y el logro es una novela que hace lo que hace la gran literatura. Nosotros, te voy a decir esto, del país donde yo vivo, que no es el que ustedes viven. Así que ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero es un país en el que yo vivo y el que yo conozco, que es la estafa más grande del mundo. Un país que es una pura estafa y donde la delincuencia siempre ha estado en el poder y desde el poder. Porque si Trujillo no era un delincuente, ¿cómo usted lo va a llamar? Y el resto ha querido parecerse a él. O sea, nosotros tenemos un presidente que dijo en un libro que él conocía a los asesinos de un periodista muerto en su gobierno, pero que él no lo iba a decir. Y si eso no es complicidad y eso no es encubrimiento, explíqueme usted qué es. En un país donde todo ha sido una mentira en un estado, gracias a Dios que existe la ficción para nosotros poder respirar un poco. Muchas gracias. Como dirían los actores, segunda, ¿verdad? Pues queremos aprovechar para destacar la presencia del escritor, publicista y pasado director del Centro Guardarreservas del poeta Juan Freddy Arma, que nos acompaña. La presencia virtual de todas aquellas personas que nos siguen desde las redes, que sigan disfrutando de esta fiesta de letras. Esta noche estamos degustando aquí en esta trilogía de obras presentadas por nuestro autor, Efraín Castillo. Pero muchos lo conocemos, aun cuando así sea. Vale que podamos leer una breve semblanza de nuestro autor que hoy nos convoca para poder compartir de sus libros que vamos más tarde a tener en nuestras bibliotecas, que así espero sea, ¿verdad, Efraín? Pues esperamos. Efraín Castillo, narrador, dramaturgo, ensayista, poeta y publicista, crítico de cine y literatura. Fue director creativo de las agencias Tercio, Fénix, Félix Peña, Censa y su propia empresa Síntesis. Columnista de los periódicos El Nacional, La Noticia, Última Hora, Listín Diario, Revista Mercado y Revista Ahora. Director de la revista de cine Butaca 92.
director del programa televisivo sobre publicidad dominicana que se transmitía por el Canal 4. Ha dictado infinidad de charlas, conferencias y talleres sobre diversos tópicos, entre ellos publicidad, mercadotecnia, cine y creatividad. Señor Castillo, en su obra, siempre provocativa e innovadora, es un intento de interpretación de la vida urbana contemporánea, una auscultación y misericordia de la idiosincrasia nacional desde la ominosa etapa de la dictadura trujillista hasta nuestros días. Novelas y cuentos, encontramos penetrante mirada con la que intenta acomodar nuestras esencias. Castillo fue galardonado en los concursos que organizaba el grupo La Máscara en los años 60. Primero con el cuento Consígueme la náusea, Matilde, en el 1967, y luego con Intihuamán Nueva y Gay en el 1968. Las décadas, desde los 70 al 90, fue galardonado repetidas veces en los premios de Casa de Teatro y otras agrupaciones culturales. Ha obtenido el premio en 1982 con currículum El síndrome de la visa. Aquí obtuvo el Premio Nacional en Novela en 2 ocasiones. Igualmente, en el 2000 con El Personero. También obtuvo el Premio Nacional de Cuento en el 2001 con Los Ecos Tardíos y el Premio Nacional de Teatro en 2023 con Los Inventores del Monstruo. Muchos de sus cuentos figuran en las principales antologías dominicanas de dicho género. Junto a su obra narrativa y teatral, ha realizado una decisiva contribución a la publicidad, disciplina en la que es toda una autoridad en nuestro país, no solo porque tiene un profundo conocimiento de las nuevas teorías y modelos de análisis que sabe incorporar en sus explicaciones, sino por la veteranía ganada a través de años de experiencia. Señores, el señor Efraín, en adición a las obras mencionadas en los textos, con los cuales ha sido galardonado múltiples veces. En ocasión de las obras que hoy pone a circular, es autor de tantas otras obras que leerla de verdad nos restaría la noche completa y preferimos obviarla porque son muchas. Quise traerles a colación con las que obtuvo esos premios en diferentes géneros, ¿verdad? Pues, damas y caballeros, escritores, distinguida mesa de honor, actores, todos los que son artistas en todas sus manifestaciones, queremos con la venia de todos recibir sin más a nuestro autor Efraín Castillo, quien nos va a dedicar unas breves palabras. Yo antes improvisaba, pero como los años transcurren, escribo. Fue en 1900, primero saludo a mis amigos. Ya yo sé a la gente que me quiere y está aquí. Está aquí. Hay otros que me quieren, me llamaron, se excusaron, que no podían venir. Y la verdad es que para una cita en esta ciudad a las 6:30 es casi de vida o muerte. El que está aquí a las 6:30 debió salir por lo menos a las 5. A las 5 de su casa para estar a las 5:30. O sea que esto por algún lado tendrá que arreglarse. No sé cómo, pero los japoneses hicieron
pasos a nivel de 3 pisos, hay otros que tienen 3 pisos arriba y 3 pisos abajo. De alguna forma tendremos que solucionar este problema porque a muchas personas se les está yendo la vida en la vía pública. Fue en 1982, mientras escribía la novela Currículum, el síndrome de la visa, cuando comencé a moverme hacia la poesía, hacia ese lado de la reflexión poética y cuyo éxtasis articula y desarticula los lugares interiores del conocimiento, de lo continuo, y los enfrenta a la historia, a lo discontinuo, a esa verdad que Henri Sonic enuncia. La poesía no soporta ni las complacencias ni las concesiones, sino el poema se vuela. No hay que engañarse. Esto lo escribió en la consagración de la poesía en 2001. Por eso presupuesté en Currículum, la novela, una pequeña poesía, porque sabía que la voz de Beto, el protagonista, no podía ser freno ni cortapisa en la historia, sino un contrapunto, un sosiego más allá de la reflexión discursiva. Así Beto poetizó, no yo, un sentimiento y lo expresó. Esta lluvia, en esta hora, en este día, en estas circunstancias, está hecha para ti, desgranada para aclarar lo que podría distanciarnos. Esto lo escribe frente a su esposa, que es de muy buena familia, pero está viviendo en un quinto patio. El quinto patio, como dijo Aquiles, es el otro mundo de este país. En este país hay varios mundos, pero el quinto patio es un mundo completamente aparte. En el quinto patio no solamente se juega dominó, sino que hay fidelidades, hay amoríos, hay niños que se hacen criminales, hay otros niños que crecen y se hacen grandes hombres, pero es un mundo completamente aparte. Desde luego, aquel intento no lo introduje completo en el capítulo de la novela. Beto no creía que el objeto poético debía capitanear el punto de convergencia en todos los niveles de comunicación y ser ese lugar de retención de las unidades que conforman a costa de otras que son rechazadas, como afirmó Greimas en el 1966. Y sabía yo, no Beto Pérez, que un solo verso podía ser capaz de resumir las reflexiones, las euforias, y transportar y aquilatar los ritmos desde lo temporal a lo intemporal y desde allí a la eternidad del origen, a los confines de lo imposible por lo posible. En Currículum abandoné la idea de la poesía, pero la tentación de acudir hacia ese lugar del caos memorial siguió dando pequeños golpes sobre un córtex encubrecido. Después de todo, tuve mucha suerte de no haber caído en la poesía a los 14 años o a los 20, cuando todos deseábamos hacer poesía para decir algo contra Trujillo o sobre lo que significaba Trujillo. Pero mientras lo que escribíamos teatro y prosa en los años 60, solo nos preocupábamos por el panfleto simple
o uno que otro aspaviento de existencialismo o de absurdismo, los que hacían poesía analizaban dónde diablos había fallado el modernismo y el arrastre del simbolismo, y dónde se habían fragmentado las vanguardias junto a todos los sismos. En aquellas noches en la calle El Conde, mientras Miguel Alfonseca, Antonio Lothar, Grey Poitou, Héctor Dodel, Jacques Viau y los otros, que incluía al pintor Silvano Lora, leían a viva voz sus creaciones militantes, yo y los que no construíamos poesía nos tranquilizábamos con ser el auditorio posible, la repisa conformante de los nexos futuros, algo así como los críticos de una literatura que se emparentaba con el Olimpio y sin embargo aún no deseaba hacer poesía. Consideraba en aquellos años que la poesía debía buscar lo enunciado por Román Jacobson en su ponencia lingüística y poética de la Universidad de Indiana de 1958. Cualquier tentativa de reducir la esfera de la función poética a la poesía o de confinar la poesía a la función poética sería una tremenda simplificación engañosa. Esa era una práctica común en los jóvenes que escribían poesía en los años 60, confinándola a los cambios sociopolíticos que acontecían en el país, ideologizándola y sistematizándola hacia fines estéticos que se regocijaban a sí mismos, no obstante estructurarse con maravillosos troncos impregnados de un profundo romanticismo. La poesía embriagaba porque se agolpó irreverentemente en un espacio-tiempo muy denso. También sucedió así después de la coyuntura de abril de 1965, a la que siguió una prosa esplendente y transsocial, pero con residuos caprichosos del anterior. Sin embargo, aún no deseaba hacer poesía, aunque estaba mordido por el morbo de escribirla, por esa necesidad de síntesis y de exploración que posibilita la unidad molecular y emancipadora del verso. Y eso me sedujo a los 50 años, habiéndome ya picado antes, mientras escribía currículum a los 41. Porque dentro de la síntesis que podía proporcionarme la esencia del verso, estaba la capacidad de fragmentación que Lukács describió en Klopstock. Klopstock es el creador de la lengua poética alemana moderna. La esencia de la poesía, escribió Lukács, estriba en que con la ayuda del lenguaje muestra cierto número de objetos que ya conocemos o cuya existencia sospechamos. Esto está en la Estética Segunda de 1963. La poesía me inundó cuando el tiempo físico me sopló, un tiempo que tenía dispuesto para finalizar lo que consideré una producción literaria ambiciosa, El Personero, la novela que interrumpí para producir la campaña de la Junta Central Electoral en 1986, donde todavía oigo el eslogan que yo creé para la campaña de la Junta. Una que se llama "Las elecciones son la fiesta de la democracia". Y lo estoy oyendo, pero nadie dice que eso fue en el 86 que se creó. Yo recuerdo que cuando le llevé el jingle a Jorge Taveras para que lo escribiera, luego, tú te vas a atrever a hacer un merengue para la Junta Central. Siempre se hacía una marcha, se hacía una balada, pero nunca un merengue.
nada sabroso se hacía, nada popular. Yo le dije, vamos a hacerlo, me voy a atrever, vamos a ver si el pleno lo acepta. Y Jorge entonces hizo un merengue donde yo hablé de votar, hacer, o sea, contribuir con las elecciones es una fiesta de la democracia. Sin embargo, cuando tenía todo dispuesto para finalizar el personero y retomar lo que detuve en la página 400 y pico, vino el derrumbe del muro berlinés primero y luego la desintegración de la Unión Soviética como un castillo de naipes. Antes, no obstante, había producido unos poemas que Mateo Morrison me pidió en el 1982 para el suplemento literario que dirigía en el diario La Noticia, donde en uno de esos poemas, Trampa para un sol cambiante, expresé todo lo que se había golpeado súbitamente en mí y que no podía explicar. Para George Lucas existe una cierta dispersión, una coparescencia de instantes y relatos. Cuando la negación se aferra como esencia al momento de los empujes de las fuerzas sociales, y entonces comprendí que el escenario para la creación no se puede preparar. Al menos no para este tipo de creación, donde el ritmo representa la respuesta. En su discurso de 1958 de la subjetividad en el lenguaje, Emil Benveniste revela la trascendencia de instituir el campo posicional del sujeto, la tríada yo, aquí, ahora, apoyando que es y por el lenguaje como el hombre se constituye en sujeto. Es decir, es ego quien dice ego. Así descubrí que la poesía no parte de una referencia que se extrae a priori, sino de una necesidad vital, desvinculada de los contextos inmediatos. El momento de la poesía no se me presentó como la esencia transsubjetiva de la prosa, cuya construcción exige la mimesis fundamental y su fragmentación, ese ritmo que da historicidad al verso, abriéndome hacia una arquitectura donde lo estético alcanza otros límites. Por eso, mi poema Con fin del polvo comenzó a rodar, a estructurarse y tomar forma, impulsado por un aliento de desinhibición indescriptible. Hubiese querido detener ese arrebato al alcanzar los 1000 versos y medité sobre aquella sentencia de Edgar Allan Poe, de que si en alguna época ciertos poemas muy largos fueron en verdad populares, lo cual dudo, es al menos claro que ningún poema largo volverá a ser popular de nuevo. Eso lo escribió en el Principio Poético de 1850. Sin embargo, pocos años después, en 1855, Walt Whitman hizo vibrar la poesía con Canto a mí mismo, construido en 52 secciones y 1346 versos. Así, dejé que Con fin del polvo me agrediera frente a la hoja en blanco y cuestionara lo que había sido mi vida. No traté de imitar a la naturaleza, tan solo dejé fluir desde lo subjetivo, imágenes agolpadas, fragmentos de las desgracias y felicidad humanas, todo transportado para explicar y preguntar una verdad, mi verdad, porque creía que esta debía ser la misión de toda poesía. Tampoco quise en Con fin del polvo romper con nada ni construir nada. Simplemente expresé lo que fluyó desde una profundidad sospechosa e insospechada.
como un discurso imparable e imbatible. Vallejo, en aquel tardío 1926, cuestionó la nueva poesía, acusándola de ser nueva por estar cargado su léxico por las palabras cinema, motor, caballos de fuerza, avión, radio, jazz band, telegrafía sin hilos y otras producidas por la nueva industria, la ciencia y las tecnologías, explicando que no importaba la correspondencia del léxico, sino la importancia de las palabras. Esto lo escribió Vallejo en la revista Favorables, París Poemas, en el 1926. Está en la página 14. Por eso no cuestioné con fin del todo las palabras, sino la importancia de estas, y ya constituidas en escritura, observé cómo se liberaba un reciclaje infinito de lecturas y ecos, de enfrentamientos entre lo que escribía y mi propia historia. Me fui percatando de que con fin del polvo iba tomando como opus poeticum la peculiaridad de una no narración. Sí, los versos habían acortado las distancias, extrayendo del lenguaje forma e historicidad. Y continué hasta llegar a los 2000 versos de manera imparable, indetenible, impregnado de una euforia ardiente. Cuando me detuve y repasar el texto, no supe qué pensar. Todas esas preguntas sobre pasado, presente y futuro merecían la pena. Fue entonces que acudí a mi amigo Diógenes Céspedes para que leyera esos versos agrupados sin nombre, estructurados bajo una euforia cuya subjetividad estaba cuestionando por quizás una falta de costumbre. Céspedes recordó 2 o 3 versos que consideró como tópicos y me señaló que lo mejor que me había pasado era haber escrito ese poema, porque en él había un lenguaje que no celebraba nada, sino que transformaba. A él le debo la publicación de Con fin del polvo en su colección Cuadernos de Poética en 1994. Y así nació la poesía en mí. Y por eso hoy les presento no un drama a espaldas de Jacob, que escribí a finales del decenio de los 60. Y mi última novela, Testosterone Split, sino un conjunto de poemas escritos en diferentes épocas y circunstancias. Gracias por acompañarme. Magnífica la palabra que nos ha dedicado con tanta vehemencia en esta trayectoria que el autor Efraín Castillo ha tenido durante toda esta trayectoria de su vida, a lo largo de los años 60 hasta nuestros días, como él bien nos indicaba en su escrito, que de una manera tan especial nos ha podido compartir. Pues queremos aprovechar para recordarles que en las afueras de esta área van a encontrar las obras hoy puestas a circular: a espaldas de Jacob, Cálico a Hiroshima y Testosterona Split. Señores, en nombre del Centro PEN Capítulo República Dominicana, Asociación Nacional de Escritores de República Dominicana, debidamente representada por su presidente, la directiva, de todo este grupo de personas que esta noche han hecho eco de esta presentación, conjuntamente con Isla Negra, el señor Carlos Roberto desde Puerto Rico, que nos está mirando desde las redes, para la vigilancia,
y todos los demás que nos acompañan. Te damos las gracias, antes que nada, al director de esta distinguida Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Ureña, quien tan gentilmente nos ha abierto las puertas para poder llevar a cabo la realidad de estas obras que ustedes hoy tendrán en sus manos. Pues bien, sin más, agradecer a todos por su distinguida presencia, conjuntamente a estos destacados presentadores profesionales, hacedores de la palabra y por demás intelectuales. Doña Carmen, gracias por habernos acompañado y todos los demás. Efraín Castillo, igual agradece a todos por habernos acompañado. Muchas gracias.